a modo de ser en palabra final, ¿podría decir la situación respecto a la estigmatización que tienen los imputados en este tipo de delitos? Sí, yo creo que claramente aquí, como lo explicaba a propósito de discriminación, si uno lee la sentencia, y eso es muy claro en las sentencias dictadas contra los Lonco, en el caso de Coluco Pidenco, y también de alguna manera en el caso de Víctor Ancalaf, que es una suerte de entender que los hechos que se le imputaban no se pueden mirar aisladamente, sino que tenían que, de acuerdo a los jueces, tenían que mirarse en un contexto. Y el hecho de que hubiera un grave, en palabras de los mismos jueces, un grave conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, llevaba a la conclusión de ellos de que esto no era, como les decía, no era un hecho aislado, sino que era un hecho que de alguna forma había una suerte de concertación o planificación por parte de quienes integraban el pueblo mapuche para sembrar el miedo en la población del sur para efectos de lograr sus propósitos de que las personas en el sur abandonaran sus tierras y los indígenas pudieran recuperar entonces sus territorios ancestrales. Eso la verdad que es altamente discutible porque no había elementos de juicio claros y probados de que efectivamente existiera esta concertación y este propósito común de provocar temor en la población, más bien un supuesto, digamos, arrancado de elementos muy febles, en el caso de los tribunales. Y por otro lado, cuando se quiso probar que efectivamente había una asociación ilícita terrorista y que había una concertación entre las personas para provocar temor a la población, eso nunca se pudo probar. Y el juicio por la asociación ilícita terrorista, en definitiva, resultaron todos los imputados resultaron absueltos. Entonces ahí claramente, digamos, lo que hay detrás de eso, creo yo, es que las sentencias son un reflejo de esta estigmatización social que hace la sociedad respecto de los indígenas y específicamente los mapuches como elementos disruptivos, como elementos violentos, como elementos incluso terroristas. Y ahí entonces, incluso eso se puede ver en la respuesta casi automática por parte de las autoridades de gobierno. Cuando sucede un hecho delictivo, violento en el sur, siempre se le califica como terrorista en circunstancias que han habido casos que se ha probado fehacientemente que ni siquiera hubo un mapuche involucrado. Entonces, el punto es que estamos frente precisamente a esta respuesta casi automática por parte de las autoridades y que también de alguna manera refleja por lo menos parte de la sociedad chilena, que es una sociedad lamentablemente profundamente racista, profundamente desconocedora del mundo mapuche, de sus valores, de sus formas de actuar, y tiende entonces a categorizar ciertas conductas aplicando la última ratio de la última ratio, que es precisamente el aspecto más punitivo, más excesivo que tiene el derecho penal, que precisamente la ley antiterrorista. Entonces, lamentablemente esto no es un hecho aislado, digamos, da cuenta precisamente de una cierta estigmatización, una cierta discriminación social respecto del pueblo mapuche. Muchas gracias.